Hola chicos, chicas, en este video lo que vamos a hacer es revisar la guía número 2 de Lengua y Literatura de séptimo básico, ¿ya? Donde la guía, que es netamente habilidades de comprensión de lectura, yo le puse un texto científico sobre las plantas. Y acá está. Y la idea es revisar solamente las respuestas porque ustedes ya lo hicieron, ¿ok? Solamente ahora estamos revisando. El texto ya lo leyeron, ahora si lo necesitan volver a leer, yo no lo voy a leer acá. Ustedes lo leen, le colocan pausa al video y lo leen, ¿ok? O revisa la guía, ya para recordar. Ya, y acá está la segunda parte para que lo terminen de leer, ¿ok? Ya, acá están las primeras preguntas, ¿ya? Estas habilidades yo no voy a ahondar más allá porque son las habilidades que vimos en la guía anterior. Haya la idea principal, recordar hecho y detalle y comprender la secuencia. Vamos recordando. Haya la idea principal, ¿cierto? Lo más importante del texto que se puede dar en la primera oración, última oración o pensando en la idea más importante, ¿ya? Entonces vamos a ir por esa. Dice, 1. El primer párrafo habla principalmente de, ¿ya? Para poder responder bien nos tenemos que ir al primer párrafo, que vendría siendo el 1. Acuérdense que los párrafos se separan por mayúscula cuando empieza y un punto aparte. Acá está súper fácil porque hasta los párrafos tienen números, ¿ya? Y dice, las plantas crecen en casi todos los lugares del mundo, crecen en la cima de las montañas, en los océanos y en muchas regiones, tanto polares como desérticas, ave flores, pasto, árboles, casi todos los días. Si nos vamos a la habilidad, la primera oración sería esta. Las plantas crecen en casi todos los lugares del mundo, ¿ya? Y la última sería ves flores, pasto y árboles casi todos los días. Obviamente que ahí hay una mucho más importante, ¿cierto? Esta, las plantas crecen en casi todos los lugares del mundo. Vamos a ver si hay una respuesta que se apegue a eso. Dice, el primer párrafo habla de qué, por qué las plantas son importantes, dónde se encuentran las plantas, cómo las plantas proveen oxígeno y que las plantas se usan como alimento. Ya, acá la idea principal no está explícita, no está igual, pero da una idea, ¿cierto? Una idea general. ¿Y cuál es la idea principal entonces acá? Se habla que están en todas partes del mundo. Esa, chicos. Está bien fácil, la verdad, ¿ya? Porque en ninguna parte de ese parrafito habla del oxígeno, de alimentos ni de nada, ¿ya? Ahora, recordar hecho detalle, eso es algo que yo les comentaba que es bastante fácil porque está explícito, hay que volver a revisar el texto. La pregunta dice, ¿cuál de estos alimentos proviene de la raíz de una planta? La raíz de una planta, vamos a ver. Y ahí la respuesta la podemos ver en el tercer párrafo, ¿ya? Ya acá dice, el pan y otros productos que ingerimos son hechos con estos granos, también comemos raíces, ahí está hablando de las raíces de plantas, cuando ingerimos remolacha, zanahoria y papa. Ahí habla de las raíces entonces como remolacha, zanahoria y papa, ¿ya? Y nos vamos a la pregunta. Decía, ¿cuál de estos alimentos proviene de la raíz de una planta? Espinaca, naranja, brócoli y remolacha. La única que está presente es la remolacha, ¿ya? Y por conocimiento también sabemos que la naranja no es una raíz, que el brócoli tampoco y la espinaca tampoco, y son hojas, ¿cierto? Bueno, comprender la secuencia era el orden en que ocurren las cosas en un texto. ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió después? Había que fijarse muy bien en la pregunta. Dice, ¿cuál de estos sucesos ocurrió hace aproximadamente 400 años? ¿Ya? Ya. Y en el texto, cuando habla de los 400 años, habla acá en el párrafo número 6, ya que dice que muchas de nuestras medicinas más provechosas son sacadas de las plantas. Algunas de estas se han usado como medicina durante siglos. Hace más de 400 años, por ejemplo, algunas tribus indígenas de Sudamérica usaban la corteza del árbol chinchona para bajar la fiebre. Eso pasaba hace más de 400 años. Usaban el árbol chinchón para bajar la fiebre. Vamos a ver que hay una respuesta que se le parezca. Dice, la digitalina era usada para tratar enfermedad del corazón. El ñame mexicano era usado para tratar la artritis. La corteza del árbol chinchón era usada para bajar la fiebre. Fue descubierta una cura por la malaria. Está explícito la respuesta, chicos. Ya, porque mire, ahí dice, hace más de 400 años, por ejemplo, algunas tribus indígenas de Sudamérica usaban la corteza del árbol chinchona para bajar la fiebre. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A esta, ¿cierto? La C. Ya.
Vamos a las otras preguntas entonces. Acá ya nos vamos a habilidades que no hemos visto. Este año, obviamente, porque si las hemos visto años anteriores, no podemos verlas todas, pero las hemos visto. Es algo que tenemos que trabajar más a fondo, con muchas preguntas, texto solamente de reconocer causa-efecto, una clase completa para reconocer causa-efecto, comparar y contrastar para ir más lento. Ahora yo quería ver cómo le iba nomás, ¿ya? Como un diagnóstico. Y reconocer causa y efecto, nos vamos a lo que es eso. Acá, por ejemplo, dice que la causa y efecto es la razón de que algo ocurra, un efecto o el resultado, lo que provoca la causa. Para encontrar una causa, busca por qué ocurrió algo. Para encontrar un efecto, busca el resultado de lo que ocurrió. Y hay que buscar palabras claves como así, de manera que, como, porque, por lo tanto, razón como resultado de lo que ocurrió. Como también llamado causa-consecuencia. Por ejemplo, cuando uno dice, yo tengo una plantita, siempre doy el mismo ejemplo, y no la riego. Entonces la planta se seca. ¿Cierto? Tenemos un efecto o una consecuencia, que la planta se me secó. ¿Por qué se me secó? ¿Por qué? No la regué. Esa es la causa, ¿me entiendes? Me va mal, no estudié para matemática y me saqué un 1 en la prueba. ¿Cierto? Ahí tenemos un efecto, el 1 en la prueba. ¿Cuál fue mi causa? No estudié. A eso se refiere el causa-efecto o causa-consecuencia, ¿ya? Ahora que nos vamos a la pregunta, dice, ¿cuál es la razón por la cual no se conoce el número exacto de plantas en la Tierra? No se conoce el número exacto de plantas en la Tierra. Vamos a revisar el texto. Y entonces, ¿cuál es la razón por qué no se conoce el número exacto? El párrafo 4 da una idea. Dice que los científicos creen que existe alrededor de 260.000 clases de plantas en la Tierra. ¿Ya? Pero nadie conoce la cantidad exacta. Algunas pequeñas plantas que crecen en los bosques apenas se pueden ver. ¿Ves? Pequeñas plantas, ya tenemos una pista. Algunas pequeñas plantas apenas se pueden ver, por eso se desconoce. En cambio hay otras que se ven como torres. Ya, vamos a ver si la respuesta habla de la pequeñez, ¿ya? O sea, la alternativa. Acá dice, algunas plantas son muy pequeñas para verla. Varias plantas crecen debajo de la tierra, algunas plantas crecen en regiones polares, hay plantas que son invisibles. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? Porque ahí el mismo texto te lo decía. Que era algunas plantas son muy pequeñas para verla. ¿Ven? Y está ahí, la respuesta está ahí. Solamente hay que volver a leer y revisar. Ahora comparar y contrastar. Ya. Lo importante de esta habilidad es buscar, es saber que comparar es encontrar en qué se parecen las cosas y contrastar, buscar en qué se diferencian las cosas. Eso es comparar y contrastar una cosa con otra. Contrastar es buscar las diferencias, comparar es buscar las similitudes. Por ejemplo, en dos círculos, mira, lo voy a hacer ahí con el que ahora no. Dos círculos ahí, uno más grande y el otro más chico ahí. Si los comparamos en las similitudes, lo estamos comparando, ¿cierto? Es que los dos tienen forma de círculo. Y si los vamos a contrastar, uno es más grande y el otro es más chico. Ese sería como un ejemplo de comparar y contrastar. Espero que lo entiendas, ¿ya? Ahora nos vamos a la pregunta. Ya, en el artículo, las cebollas son comparadas con una torre gigante, grandes plantas, una montaña. Nos vamos al texto a buscar la cebolla. Ya, mire, acá está donde habla de las secuoyas, ya que son árboles longevos de la familia de las coníferas. Y después habla de que estas gigantes miden 80 metros de alto. Acá está diciendo que son unas gigantes. Pero ustedes pensarán que esa sería la respuesta, ¿cierto? Gigante. Pero si nos vamos al párrafo anterior, habla de las plantas muy grandes y dice, en cambio, hay otras que se ven como torres al lado de las personas y animales, ¿ya? Y ahí se refiere después en el siguiente párrafo a una de ellas que son las secuoyas, porque son la más grande del planeta, ¿ya? Y se ven como torres, ¿ya? ¿Por qué es esta y no gigante? La respuesta, porque acá hay una palabra mágica que nos compara al tiro, el cómo. El cómo, acuérdese que la palabra mágica para la comparación, ¿ya? Se ven como torres al lado de personas y animales. Entonces ahí está comparando a la secuoya con una torre. Después dice que son gigantes, pero ahí solamente sustituye una secuoya por el gigante, no la está comparando. Está sustituyendo, está diciendo que las secuoyas son gigantes, ¿ya? Pero cuando compara, lo compara con la torre
por, como dije anteriormente, por la palabra mágica, que se ven como torres. Esta está un poquito más complicada, así que si se equivocaron no importa. Ahora, ¿con qué son comparadas? Con una torre, ¿ya? Aparte acá dice, claro, ¿son comparadas con gigantes? No, pues no son comparadas con gigantes. Le dice a las secuoyas gigantes, pero no dice son como gigantes. Ahora dice que las grandes plantas son como una torre, sí, ¿ya? Por eso es la respuesta correcta. Ahora nos vamos a hacer predicciones. Bueno, hacer una predicción, acá dice que es una manera de usar las pistas de un texto así como cosas que ya sabes, para hacer una buena suposición de lo que podría ocurrir después. La predicción es saber lo que va a ocurrir después en base a las pistas que te entrega un texto. Tiene que ver con inferir, ¿ya? En el texto no está dicho lo que va a pasar, pero uno saca la conclusión de lo que ocurre. En base a las pistas de lo que te dice el texto, vuelvo a repetir. Nos vamos a la pregunta, ¿ya? Ya acá. Mire, un ejemplo súper bueno de hacer predicciones sería, salgo a la calle, bueno, ahora no se puede, pero salgo a la calle, está nublado, entonces, y como que hay un aire tibio, entonces me devuelvo, me pongo una parca y saco un paraguas. ¿Estoy haciendo una predicción? Sí, estoy haciendo una predicción. Creo que va a llover. ¿Por qué? Porque la pista me lo está diciendo. Las nubes oscuras y el aire, ¿ya? Ese sería hacer una predicción en base a las pistas. No es que seamos adivinos, sino es todo en base a pistas. Y la 6 dice así. Predice qué pasaría si no hubiera planta en la tierra. Ya acá no nos vamos a ir al texto porque estamos prediciendo. ¿Ya? ¿Qué pasaría si no hubiera planta en la tierra? Dice, las personas no podrían construir más casas de madera. No habría combustible para calentar los hogares. Morirían todos los seres vivos. No habría fuente de alimento para los animales. Ya, si no habría planta en la tierra, chiquillos, ¿qué pasaría? Quedan las plantas, lo más importante, dan oxígeno, ¿cierto? Obviamente, las personas no podían construir más casas de madera, sí, pues, pero eso no es lo principal, sino imagínate si no hay planta, no habría combustible, esos son como secundarios, no habría alimentos secundarios. ¿Qué pasaría si no hay alimentos? La más completa es esta, no moriríamos todos, las plantas no dan vida, sin las plantas no somos nada, ¿ya? Entonces nos vamos a la 7. Hallar el significado de palabras por contexto. Nos vamos a la habilidad. Ya, hallar el significado de palabras por contexto tiene que ver con saber el significado de una palabra en base a la oración en cual está inmersa. Ya, por eso hay que leer la oración que viene antes y la oración que va después, y uno así deduce significado sin la necesidad de ver un diccionario. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a la pregunta. Dice, en el quinto párrafo, ya, la palabra longevo significa resistente, muy anciano, gigante y frondoso. Entonces nos vamos a ir al quinto párrafo. Dice, entre las más grandes del planeta se encuentran las secuoyas, árboles longevos de la familia de las coníferas. Estas gigantes miden hasta 80 metros de alto. Ya. Si nos vamos a buscar la definición de palabras por contexto, la verdad que las pistas no nos está ayudando mucho, ¿ya? Porque acá dice entre las más grandes y acá habla de gigante, entonces nosotros automáticamente vamos a pensar que longevo significa gigante, ¿cierto? Pero no, ahí está súper difícil en esta, entonces el que colocó gigante se basó en palabras por contexto, está bien igual, pero longevo no significa eso, ¿ya? Ahora, longevo lo podríamos atribuir a nuestro vocabulario, pero significa muy anciano. Es una persona longeva, ¿ya? Muy anciano, de mucho tiempo, ¿ya? Está difícil porque el contexto no nos ayudó. La verdad, no había muchas pistas para determinar que longevo significara muy anciano, sino nos confundía a la vez y podríamos haber marcado gigante. Pero no, no era gigante. La verdad que longevo significa muy anciano. Ahora si lo buscaron en el diccionario está bien también, ya no importa. Si se equivocaron y pusieron gigantes, que era lo que te decía el contexto, está bien también, así que no importa, pero igual la cambian ahí y le ponen muy anciano porque esa sería la respuesta correcta. Pero entiendo la equivocación porque estaba bien difícil averiguar la definición según el contexto. Te daban las pistas de que era gigante y no anciano, ¿ya? Ahora, sacar conclusiones y hacer inferencias. Ya, sacar conclusiones y hacer inferencias, chicos, es casi lo mismo que predecir. Uno saca conclusiones en base a las pistas que está en el texto, porque no está explícito. Esta no es explícita. De hecho, es una habilidad de las más difíciles de todas. ¿Ya?
uno piensa que va a pasar o piensa lo que ocurre en base solamente a las pistas, ¿ya? Y la pregunta dice ahí, según el artículo, puede concluirse que A. Todas las medicinas vienen de las plantas. En algunas partes del mundo no crecen plantas. Las personas usan la mayoría de las plantas como alimento. Existen más tipos de plantas en el mundo que personas. Ya, vamos a revisar acá igual, ¿ya? Ya. Vamos a ir por partes, ¿ya? Todas las medicinas vienen de las plantas. Vamos a ver el texto si dice eso. Y acá en el párrafo 6 dice, muchas de nuestras medicinas más provechosas son sacadas de las plantas. Muchas. Pero la respuesta dice, la respuesta dice todas. Entonces ya, esa no. Next. La A ya imposible. Al decir todas, no. Ahora nos vamos a la B. En algunas partes del mundo no crecen plantas. Nos vamos. Ya. Dice que en algunas partes del mundo no crecen plantas y acá habla de los lugares. Dice, las plantas crecen en casi todos los lugares. Ya ahí tenemos la palabra clave casi. ¿Qué significa? Que no en todos, porque el casi es no todos, ¿ya? Entonces, pucha, me equivoco. Entonces la B podría ser, la vamos a dejar ahí, podría ser, porque en algunas partes del mundo no crecen, no, porque dice que en casi todos los lugares, en casi, esa palabra casi, te da la pista de que esta podría ser. Ahora, las personas usan la mayoría de las plantas como alimento. Si nos vamos a mirar el texto en esta, dice acá, dice el pan y otros productos que ingerimos son hechos de estos granos, también como raíces, como la hoja, los frutos, el café, ¿ya? Como muchos de los alimentos que consumimos vienen de las plantas, ¿ya? Entonces sí, la verdad que comemos harto, los vegetales, todo viene de las plantas. Esta era, dice, las personas usan la mayoría de las plantas como alimento. Ya bueno, acá el texto dice que creen que existen 260.000 clases de las plantas. Nosotros igual comemos mucha planta, pero si nos vamos a esta cifra, no tenemos 260.000 tipos de verdura en nuestra cocina, ya ni en los supermercados. Comimos mucha raíz, mucha semilla, pero quizás no la mayoría de todas las plantas, porque sabemos que ahí, cuando alguien se ha perdido en los bosques, lo que menos puede hacer es comer plantitas, ¿cierto? Porque ahí se muere, porque hay plantas venenosas. Entonces, las personas usan la mayoría de las plantas como alimento, la descartamos, ¿ya? Porque sí usamos las plantas como los alimentos, pero no la mayoría, porque son muchas, son 260.000 clases de plantas, ¿ya? Son demasiadas. Ahora, existen más tipos de plantas en el mundo que personas. Están hablando de 260.000 tipos de plantas, ¿ya? Y acá habla de tipos de plantas. Son cerca de 260.000 y personas en el mundo, ¿cuánto vemos? 6.000 millones, ¿cierto? En Chile hay 17 millones, entonces 260.000 tipos de plantas nos equivale a 17 millones, así que la descartamos. Y si nos vamos por descarte, la única que nos quedó posible es la B, ya que en algunas partes del mundo no crecen plantas, solamente por la palabra secreta en el primer párrafo que dice que casi en todo el mundo crecen plantas. La palabra casi, o sea, la palabra casi ahí descartó que en todas las partes del mundo crecieran plantas, ¿ya? Y solamente en algunas no crece, ¿ya? Ahora, esta estaba bien complicada, había que pensársela bien y revisar una por una si era o no era, ¿ya? Igual nos pudimos haber confundido, estaba bien difícil. Si se equivocaron en la 8, me lo colocan en el comentario. Sí, yo me equivoco en la 8, puse la C, puse la D, me dicen como para tener una idea. No los voy a evaluar con eso, solamente como para saber si de verdad estaba difícil esta 8, igual que la 7, ¿ya? Ahora, distinguir entre hecho y una opinión. Fácil, chiquillo, hecho y opinión. El hecho es algo que se puede comprobar. No es algo que yo pienso, algo que se comprueba, ¿ya? En cambio, la opinión es algo que yo pienso y mezcla lo que es las emociones y los sentimientos, ¿ya? Lo incluye. En cambio, el hecho no, solamente es comprobable, ¿ya? Vamos a leer. ¿Cuál de las siguientes declaraciones expresa una opinión? Expresa una opinión, tiene que ver con una emoción o un sentimiento y lo que yo pienso, ¿ya? Vamos a leer. Las frutas de muchas plantas también nos proporcionan alimento. ¿Es una opinión o es un hecho? ¿El oxígeno que respiramos viene de las plantas? ¿Es una opinión o está comprobado? Está comprobado, chiquillos.
Puedes ver flores, pastos y árboles casi todos los días. Sí. Las plantas embellecen y dan placer a nuestras vidas. Ya. Está fácil esa, chiquillo. Porque está preguntando por la opinión, la emoción y sentimiento. Y acá la palabra embellecer y dar placer, esa es una emoción o un sentimiento. Porque a lo mejor hay gente que no le gustan las plantas y no le da placer ver una planta. Ya, algunas personas sí, otras no. Así que esa vendría siendo la respuesta, ¿ok? Ya nos vamos a esta, la última tiradita. Y dice acá identificar el propósito del autor. Nos vamos a ir a la... Bueno, acá el identificar el propósito del autor. El autor escribe por diferentes razones. Describir, entretener, explicar o persuadir, ¿ya? Hay que ver qué tipo de texto es para ver qué está haciendo. Si es una noticia, obviamente que va a informar. Si es un cuento, literatura, está entreteniendo. Si es un texto argumentativo o una publicidad, está persuadiendo, que tiene que ver con convencer, ¿ya? Los textos de opiniones. Ahora vamos a ver qué está haciendo nuestro texto. Dice, el artículo fue escrito principalmente para describir la forma en que las plantas son usadas como alimento. Ya. Explicar la importancia de las plantas para la vida en la tierra. Convencer a los lectores de que las plantas son más que objetos para embellecer. Entretener a los lectores con datos interesantes acerca de las plantas. Ya, en esta respuesta no es necesario volver a leer el texto. Ya solamente nos basamos en las palabras clave. Que describir, explicar, convencer y entretener. No es un cuento. Ya, entonces esta no va. No es un texto argumentativo ni una publicidad, así que esta no va. Nos queda estas dos. Describe acá, pero la oración, mire, la forma en que las plantas son usadas como alimento, no necesariamente porque describe la planta en su totalidad. Entonces la respuesta correcta vendría siendo, explica la importancia de las plantas para la vida en la tierra. Esa sería la correcta. Ahí nos fijamos obviamente en estas primeras palabritas, ¿ya? Y si tenemos alguna duda con dos, ahí leímos la oración completa. Ahora, interpretar el lenguaje figurado, ¿ya? Lenguaje figurado es cuando uno se utiliza mucho en la poesía y en los dichos. Cuando uno quiere decir algo pero utiliza otras palabras, ¿ya? ¿Y cuál enunciado del artículo contiene una metáfora? La metáfora es una sustitución, ¿ya? El ejemplo más común de la metáfora, que en vez de decir que tú tienes los dientes muy blancos, yo utilizo la metáfora en la poesía y digo las perlas de tu boca. Y las perlas se refiere a los dientes, que están brillantes, ¿cierto? Ahí estoy sustituyendo perlas con los dientes, o sea, los dientes con las perlas, ¿ya? El oro de tu cabello, ¿ya? ¿Qué estoy sustituyendo con diciendo el oro? Que su cabello tiene, el color del cabello es como el oro, o sea, es amarillo. El oro de tu cabello sea lo amarillo de tu pelo, porque estoy hablando de alguien que es rubio o rubia, ¿ya? Eso es una metáfora. Ahora, vamos a ver la respuesta. Está hecha con las hojas secas de la planta de dalera. Si nos vemos leer ahí no hay ninguna metáfora, no hay nada poético. Algunas pequeñas plantas que crecen en bosque apenas se pueden ver. Ya, estas gigantes miden 80 metros de alto y estas plantas proveen a las personas de importancia en materia prima. Si no vamos a la poesía en sí, ningún enunciado es poético, ¿ya? Pero hay una forma en que el autor de este texto nombra las plantas y las sustituye por otra cosa, utilizando la metáfora, ¿ya? ¿Y cuál es, chiquillos? ¿Por qué sustituye las plantas utilizando la metáfora? Está difícil esta. Ojalá la hayan adivinado. Es esta. Le dice a las plantas que son gigantes, ¿ya? Estos gigantes miden 80 metros de alto. Sustituye la planta grande, que me parece que es la secuoya la que habla, ¿ya? Por estos gigantes, ¿ya? No la está comparando. Acuérdense que en la pregunta anterior la estaba comparando con la torre, no. La sustituye, le está diciendo que son gigantes, ¿ya? La sustituye. Entonces por eso una metáfora, porque está sustituyendo la secuoya, en vez de poner esta planta llamada secuoya, midoche, no, coloca estos gigantes, ¿ya? Ahí utiliza el lenguaje figurado. Ojalá la hayan adivinado y si no, no importa porque cuando estemos en clase vamos, esta habilidad hay que verla, ¿ya? Hay que revisarla y con más tiempo y con más ejemplos, ¿ya? Y por último tenemos resumir, ¿ya? Resumir se parece mucho a dar la idea principal, ¿ya? Del texto completo.
es muy parecida a esa. ¿Por qué? Porque tenemos que en una sola oración tiene que estar todo el texto, ¿ya? Ahora, ¿cuál de estas declaraciones resume mejor el artículo? Las plantas nos proveen de oxígeno y alimento, ¿sí? Las plantas pueden encontrarse en casi todos los rincones del planeta, también. Nadie sabe con exactitud cuántas especies existen en la Tierra, sí. O sea, todo esto sí, po. Pero a ver, las plantas proveen a las personas de oxígeno, así como de alimentos, medicina, madera y combustible. Ya, hay una completa acá. Hay una respuesta que está más completa, está más entera, que habla del oxígeno, el alimento, ya, habla de la medicina, la madera y el combustible, que es lo que el texto no importa, ya. Entonces, ¿cuál está más completa? Esta, ¿cierto? Contestó esta súper bien. Ahora, pónganme en los comentarios en cuántas se equivocaron, ¿ok? Insisto, no los voy a evaluar con eso, ya, solamente para saber cuál es o sea, cuál número fue el que se equivocó, para tener una idea cuál es la habilidad que está más deficiente, ya, el que lo tuvo todo bien, lo felicito, sobre todo las más difíciles, ya, algo que vamos a revisar. Y eso sería el video de hoy día, espero que lo hayan entendido, cualquier cosa me consultan, ¿ya? Muchas gracias.